Hola, soy el doctor Alberto Muhammad Wolf, médico internista, especialista en medicina integrativa, y en el video de hoy vamos a hablar de algo que te va a asombrar. Vamos a hablar del hiper e hipotiroidismo o enfermedad de Hashimoto. Se estima que alrededor de 800 millones de personas en el planeta sufren de hipotiroidismo solamente. Es decir, alrededor del 10-15% de la población mundial. ¿Sabías que estos problemas son mucho más comunes de lo que pensamos? Porque hay hipotiroidismo inclusive subclínico, es decir, te sientes bien, pero tienes un hipotiroidismo. La tiroides es una glándula pequeña situada en la cara anterior del cuello, ¿ok? Y es la glándula maestra del metabolismo. El hipotiroidismo básicamente puede influir en nuestra energía, sentimos debilidad, caída del cabello, sobrepeso, estreñimiento, es decir, todas las funciones vitales desde el punto de vista energético bajan, disminuyen y el cuerpo no funciona de manera correcta. Comencemos con la tiroiditis de Hashimoto. Itis, inflamación crónica. Es una enfermedad autoinmune que afecta en 80% a las damas, 20% a los caballeros. Tiene un componente evidentemente hormonal como todas las enfermedades autoinmunes. Y básicamente comienza en el intestino. Bien decía Hipócrates, toda enfermedad comienza en el intestino permeable, generado por la ingesta de gluten, cebada, centeno, avena, ¿ok? Esa avena que es tan sabrosa, bueno, esa avena te está generando intestino permeable. Y al generarse el intestino permeable, entonces se abre, es como abrir una ventana. El intestino tiene un enterocito con otro enterocito, con otro enterocito, como hemos explicado en otros videos. Es como abrir la ventana de tu cuerpo. El intestino mide 50 metros cuadrados de extensión. Es el equivalente a una cancha de baloncesto. Que cuando le vamos dando gluten, lectinas de los granos, lectinas o fitatos, que es lo mismo, cuando le damos gliadina, que viene de la avena, cuando le damos gluten, cebada y centeno, y soy muy insistente aquí en este sentido, se va como abriendo y es como abrirle la puerta a esa cantidad de bacterias que tenemos en nuestro intestino hacia nuestro cuerpo. Hay una prueba que se puede hacer, que es la prueba de la remolacha, ¿ok? En donde te haces un batido con remolacha, ¿ok? Te tomas la remolacha y luego si orinas de color morado, tienes intestino permeable pero seguro, ¿ok? Y mientras más teñida esté, más permeable está el intestino. ¿Quiénes detienen a estas bacterias? Nuestros glóbulos blancos, nuestro sistema inmune. Y nuestro sistema inmune empieza a escanear y escanear y escanear y escanear y a parar y a parar y a parar. Y se genera un cuadro de inflamación crónica. Pero además ocurre un proceso llamado mimetización inmunológica, en donde las células del sistema inmune, los glóbulos blancos en general, confunden a estas bacterias por su similitud estructural a nivel genético con órganos del cuerpo, en este caso con la tiroides. Comienzan entonces a atacar la tiroides y al comenzar a atacar la tiroides comienzan a destruir la glándula tiroidea. Al comenzar a destruir la glándula tiroidea se empieza a liberar hormona tiroidea, T3, T4, T3 inversa. Esto se detecta a través de estudios de laboratorio como los anticuerpos anti-TPO, anticuerpos antimicrosomales, anticuerpos antimitocondriales, ¿ok? Eso se detecta muy fácilmente en sangre. Y los estudios que hay que hacer son la TSH, la T4, la T3 y la T3 inversa. Muy importante, la T3 inversa, que casi nunca la hacen. Entonces, al comenzar a atacar la tiroides, comienza entonces una ruptura de las células de esta glándula tan vital. Y la glándula, al comenzar a tener este tipo de rupturas celulares, comienzas a tirar o a expeler, al romperse las células, salen al torrente sanguíneo hormona tiroidea, T3 y T4. Y comienza entonces un estado de hipertiroidismo, hiper mucho, ¿ok? Allí vemos lo contrario, así comienza todo, esa es la historia del cuento, ese es el principio del cuento, ¿no? ¿Qué vas a sentir allí? Vas a sentir probablemente pérdida de peso inexplicable, temblor, ansiedad, ataques de pánico, nuevamente también puede haber caída del cabello y el tratamiento que se utiliza para eso es simplemente metimazol, que es el famoso tapazol. Este medicamento lo que hace es frenar, ponerle un escudo al sistema inmune, le pone un escudo contra que proteja a las células de la glándula tiroidea o de la tiroides.
Sin embargo, con el paso del tiempo, a corto, mediano, largo plazo, dependiendo de la intensidad de este tipo de reacción, se va generando un hipotiroidismo, es decir, ya las glándulas no están reaccionando, ya las glándulas no están rotas, sino que las glándulas está destruida. Pero recordemos que en el cuerpo todo se regenera. Escriban esto en papel, escríbanselo, métanselo en la cabeza. En el cuerpo todo se regenera. Todo tejido se está permanentemente regenerando o degenerando, dependiendo de nuestros hábitos. Luego de esto, entonces, viene el Hashimoto. El Hashimoto, descrito por el doctor Hashimoto, médico japonés. Y el Hashimoto consiste básicamente entonces en una TSH que está elevada, porque la glándula de hipófisis manda TSH, es la mamá, le dice a los niños, produzcan T3 y T4 a través de la TSH, hormona estimulante de la tiroides. Entonces las hijas que están aquí en la tiroides le dicen, ok mamá, vamos a producir T3 y T4, y producen T3 y T4. Y eso está oscilando dentro de rangos normales, normalmente, valga la redundancia. Cuando se producen niveles de T3 y T4 y de T3 inversa de manera normal, entonces llega esto a la glándula pituitaria y la mamá le dice, ok, ya no hagamos más la tarea, y ahí está lo que se llama un biofeedback, ok, el cuerpo comunicándose, porque el cuerpo se comunica permanentemente. La medicina integrativa, a diferencia de la medicina convencional, yo que se los digo como internista y que mandé abundante tapazol, abundante a muchos pacientes, Eutirox, Synthroid, etcétera, que lo que son bastones para que la glándula, porque la glándula tiroidea no está ejerciendo su función. Pero mientras más estamos tomando Eutirox, más tiempo estamos tomando Synthroid, nuestra glándula tiroidea se sigue adormeciendo. ¿Por qué? Porque un fármaco le está haciendo el trabajo. Y al hacerle el trabajo, se pone floja en el sentido de que no quiere trabajar. ¿Qué abordaje tiene la medicina integrativa y funcional para el hiper e hipotiroidismo? Primero, una dieta antiinflamatoria. En otras palabras, una nutrición cetogénica, carnívora, inclusive, o paleo, low carb, sin antinutrientes, que contenga tubérculos. Hasta allí, cero pan, cero trigo, cero todo lo que les comenté. Eso es lo primero que hay que hacer. Se recomienda igualmente hacer ayuno intermitente. Recordemos que el ayuno intermitente genera la autofagia, ¿ok? Nuestro cuerpo recicla a través de los lisosomas, unas estructuras que hay dentro de cada célula, recicla y toma los excrementos, lo que quedó del metabolismo corporal, y lo recicla, ¿ok? Ecológicamente hablando, para reestructurar las zonas del cuerpo que así lo requieran. Muy importante recalcar que tanto el ayuno intermitente como la autofagia ameritaron un premio Nobel. Una por el doctor Campbell, el ayuno intermitente, y el otro por el doctor Yoshinori Ohsumi. Luego venimos con el cuidado del intestino. Tenemos que sellar el intestino permeable para que de esta manera no continúe la mimetización inmunológica y no continúe el ataque a la glándula tiroidea, haciendo las células inmunológicas hiperreactivas, es decir, las pone de a toque. Y hay que sellar el intestino permeable. De allí la importancia de, tomar sustancias. Por ejemplo, nosotros indicamos agua de mar, indicamos colágeno hidrolizado, básicamente, ¿no? Para sellar el intestino permeable por un mínimo de 6 meses. Luego de esto, ya que estamos restaurando el intestino, tenemos que restaurar la microbiota. ¿Cómo restauramos la microbiota? Con prebióticos. Les voy a poner 2 ejemplos de prebióticos que usamos comúnmente en la cocina. Son el ajo y la cebolla, por ejemplo, y con probióticos. Pero deben ser probióticos que tengan más de 100 billones de colonias. Dice 100 UFC, y que tengan más de 5 cepas como contenido. Podemos añadir también una dieta rica en fibra para facilitar evidentemente el tránsito intestinal en caso de tener algún tipo de estreñimiento, y hay una suplementación específica que logra revertir todo esto. Les voy a poner a modo de ejemplo la vitamina D3 con K2 por su ayuda al sistema inmunológico. Adaptógenos como el reishi, adaptógenos como el noni, como la Suterlandia, como el sao palmetto. Tenemos oligoelementos como el zinc y el selenio, oligoelementos como el yodo, en el caso del Hashimoto, ¿ok? Porque está dormida. Y recordemos que T3 significa triiodotiroxina. Tenemos que darle a los obreros
el cemento para que construyan la hormona nuevamente, ¿ok? Y T4 significa tetra 4 yodo tiroxina. Eso nuevamente el yodo, el lugol, a modo de ejemplo, el kelp, son sustancias, algas en líneas generales, están muy indicadas, absolutamente indicadas para poder restablecer un funcionamiento tiroideo. Como siempre, hay que reducir el estrés y hay que dar apoyo suprarrenal. El estrés crónico afecta a la glándula tiroidea y al sistema en general porque eleva los niveles de cortisol. Y allí podemos tomar también adaptógenos como la rodiola, el ashwagandha, ¿ok? El ashwagandha no daña la tiroides como están diciendo en muchos lugares, eso es falso, absolutamente falso. El ginseng americano es otro adaptógeno que pueden tomar. Y hacer ejercicio psicofísico como la meditación, la contemplación, la respiración consciente, el yoga, el tai chi y el qigong. Siempre dar magnesio, 500 miligramos en las noches. En el caso del hipertiroidismo, cuyo extremo es la enfermedad de Graves-Basedow, ¿ok? En donde hay exoftalmos, los ojos se salen, ¿ok? Es muy típica. Graves-Basedow, porque fueron los dos descubridores de este síndrome, es el caso más extremo de hipertiroidismo. Vemos lo opuesto, vemos un incremento de la T4 y de la T3, como dije al principio, y vemos una disminución de la TSH. Es el que se trata típicamente con metimazol y en casos muy extremos, inclusive, se trata con yodo radioactivo, pudiendo evitarse esto. Aquí sí hay que evitar alimentarse con algas y con cualquier alimento que contenga yodo en el hipertiroidismo. Y en el equilibrio, en lo que es el equilibrio del sistema inmune, que es llevarlo a la normalidad, recordemos que los adaptógenos son bidireccionales, es decir, que llevan las hormonas, llevan el sistema inmune a rangos de normalidad, pues son los mismos adaptógenos básicamente, ¿no? Ahí tenemos entonces el ginseng siberiano, la rodiola, tendríamos nuevamente, repito, el noni, la Sutherlandia, el reishi, la vitamina D3 también hay que darla, evidentemente, ¿ok? Con K2, siempre con K2. Y hay que manejar el estrés, igualmente hay que manejar el estrés, aquí con más razón, porque en el hipotiroidismo hay algo de letargo, adormecimiento, pero en el hiper hay más bien hasta crisis de pánico pueden haber. Entonces se debe hacer meditación, 20 minutos 2 veces al día, ejercicio físico, yoga, tai chi, qigong, para reducir los niveles de cortisol, los niveles de estrés, ante un cuerpo que ya está estresado y está manifestando a través de la tiroides, que es un síntoma de manifestación de estrés crónico, de intestino permeable y de sexo. Les hablé ya de que de cada 10 pacientes que tienen problemas tiroideos, 8 son damas y 2 son caballeros. En conclusión, la tiroiditis Hashimoto, desde el punto de vista de la medicina integrativa, se maneja de manera holística, holos totalidad, espíritu, mente, cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, no solo busca tratar el síntoma, ¿ok? Tapar el síntoma, sino que busca tratar la causa o las causas y desde ese punto de vista irlas corrigiendo. Y recordemos que nadie nace ni con Hashimoto ni con hipertiroidismo, así que eso no es tuyo y es reversible. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, seres queridos, familiares, etc. Y suscríbete, compártelo con personas que estén interesadas, que creo que son todas, en salud y bienestar. Bendiciones.